Saludos, espero se encuentren bien. En este video explicaré la relación neoliberalismo-globalización y de cómo han influido estos fenómenos en mi entorno. Al principio muchos países del primer mundo tomaron ese modelo. Posteriormente, los de desarrollo medio también se incorporaron, dando como uno de sus principales resultados la globalización, que es un proceso mundial impulsado por el vertiginoso avance de la tecnología y cuyos intereses principales es eliminar las barreras comerciales y financieras entre los países, aunque al mismo tiempo implica una homogeneización en la política, en la ideología y en la cultura de las naciones. Las relaciones que tienen los países con este fenómeno son diferentes de acuerdo con su situación de desarrollo. Los, los más desarrollados han obtenido muchos más beneficios de la globalización que los países con poco desarrollo, por lo que han sido impulsores y promotores del mismo. Como consecuencia de la integración del neoliberalismo, se han establecido reformas de ajustes estructurales, apoyados por el Fondo Monetario Internacional. Algunas son privatizaciones masivas, políticas de reformas de Estado, aperturas del mercado interno y control de salarios. La política neoliberal en las economías latinoamericanas es frágil, ya que los beneficios han sido para una minoría. Los precios han aumentado de manera caótica. El déficit en la balanza de pagos, la disminución del gasto social, el bajo índice del ahorro y el incremento considerable de la pobreza ahonda más las desigualdades sociales. A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, se llevaron a cabo un conjunto de acciones con el objetivo de consolidar al Estado, cuyas estrategias tuvieron un carácter global: reducción de la deuda externa, liberalización de la economía, rigurosa política presupuestaria y monetaria, reformas estructurales, política fiscal restrictiva, desreglamentación interna y externa, privatización del sector público. El inicio del neoliberalismo en México tuvo aspectos que se estructuraron en dos categorías complementarias. La primera de ellas, superar los desequilibrios macroeconómicos. Esto es en tres rubros. El primero es revertir el déficit público. Para lograrlo se aplica una férrea disciplina fiscal mediante recortes al presupuesto. Se amplió la base gravable, restricción de gasto público, disminución de subsidios y la venta de empresas estatales permitieron pasar del déficit al superávit fiscal en 1992. El segundo rubro es controlar la inflación. Su principal instrumento fue el control salarial. En 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica. El sector público disminuyó subsidios y el movimiento obrero acató los topes salariales. El tercer rubro es renegociación de la deuda externa. En 1989 el gobierno de Salinas logró renegociar la deuda bajo los auspicios del Plan Brady, lo que se tradujo en un doble beneficio: la reducción de transferencias de recursos al exterior y la mayor confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. La segunda estrategia es iniciar las reformas estructurales, en este caso con tres dispositivos. El primero es liberalización comercial y financiera. La apertura comercial se aceleró con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1986, la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 y del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea del 2000 afianzó dicha tendencia. La apertura financiera se concretó con la privatización del sistema bancario y la apertura del sector bancario a la inversión extranjera directa. El segundo dispositivo fue acelerar la venta de empresas paraestatales para aumentar la eficacia económica y para fortalecer las finanzas públicas por los recursos provenientes de su venta o por la eliminación de los subsidios. En el gobierno de Salinas se liberaron empresas como
Mexicana de Aviación, Telmex y la banca comercial. El tercer dispositivo es eliminar la regulación estatal. En México se estableció la liberación comercial, financiera e industrial y la desregulación económica por la necesidad de expansión de las grandes empresas multinacionales que organizan la producción sobre una base mundial y por los imperativos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que, al favorecer los flujos internacionales del capital financiero, confieren prioridad a la inversión especulativa por sobre la actividad productiva.